Bueno, continuamos en Economía para Todos y estamos conectados con el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, un gusto. Ministro, quería empezar por un tema de preocupación, creo que nacional y que afecta a diversos sectores, entre ellos al sector de la industria, ¿no? de la producción, y que tiene que ver con el alza de precios de los combustibles. El día de hoy Petroperú anunciaba nuevas alzas en los diferentes combustibles y también, lamentablemente, varias empresas del sector aerocomercial y navieras advertían de la escasez de combustibles que hay debido a los problemas que enfrenta la refinería de La Pampilla. El tema del combustible en particular es algo que preocupa, se están evaluando medidas, porque como digo, esto afecta a diversos sectores, entre ellos al de producción. Sí, definitivamente. Este tema que corresponde, por cierto, a una serie de factores externos, mundiales, y que nos está afectando a nuestro país, es un tema que debemos rápidamente trabajarlo. Y está afectando pues la economía. Ayer justamente conversaba al respecto con el ministro de Energía y Minas y tenemos que rápidamente implementar algunas medidas que tenemos que conversar de manera intersectorial. Así es, porque, a ver, insisto con el tema de Petroperú. Petroperú ha anunciado un alza en diferentes combustibles el día de hoy, pero el propio regulador del mercado, Sinermin, le advierte y le dice: oye, Petroperú, tú estás cobrando 28% más de lo que cobran en Estados Unidos. ¿Por qué se da esto? Entonces, claro, si bien los precios están subiendo a nivel mundial, ¿por qué a nivel local se está cobrando más a los consumidores y a la industria peruana? Entiendo que esto debería preocupar a su sector. Sí, definitivamente. Hay que entender que estamos en el marco de una economía de libre mercado, pero sin embargo tenemos que interactuar para ver qué medidas se pueden tomar para considerar los ajustes correspondientes, ¿no? Perfecto. Ministro, vayamos a otro tema muy sensible, que sobre todo se ha visto muy afectado debido a la pandemia, y me refiero a la micro y pequeña empresa. Uno de los sectores, además, una de las áreas que más empleo genera en el país. ¿Cuál es la situación de las MIPES en el país luego de 2 años de pandemia? Definitivamente ha habido gran afectación. Hay que entender pues a las MIPES como aquellas empresas que realizan los emprendedores, que generalmente han nacido con un tema de corto plazo, por falta principalmente de formalidad. Pero déjame conversarte un poco más de las medidas de urgencia que estamos tomando para reactivar económicamente a las MIPE, y para ello estamos realizando primero articulación de compras públicas para este año 2022. Y se tiene previsto concluir con convocatorias de compras a MIPERÚ a través de los núcleos ejecutores de compras. Esto es más o menos por alrededor de 158 millones para los sectores de textil y confecciones, mobiliario de madera metal, que va a beneficiar más de 1.831 MIPE y que se espera generar más de 16.480 empleos directos y formales. Por otro lado, en el marco del Programa Nacional de Compras a MIPERÚ, vamos a procurar impulsar las compras públicas a las MIPE de manera permanente. Esto buscando canales de compras de las entidades estatales del gobierno nacional y también de los gobiernos regionales a través de estos núcleos ejecutores de compra, ¿no? En este quinquenio se prevé hasta el 2026 realizar procesos de adquisición hasta por un monto aproximado de 1.000 millones, beneficio de aproximadamente 10.000 MIPES manufactureras. Aquí estamos hablando de algunos sectores como textil, confecciones, como cuero calzado, metal mecánica, mobiliario en metal madera y también otros sectores productivos. Esto permitiría generar más de 90.000 puestos de trabajo, tanto directos como formales. Ahora, justamente hablando de las MIPES y la necesidad de apoyarlas todavía en una coyuntura, además,
complicada para ellas. ¿Cuál es la posición de su cartera y su posición, ministro, frente a lo ya aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es limitar la tercerización laboral? Hemos escuchado incluso la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, que estaba en contra. Sin embargo, esto se ha implementado en el entendido de que muchas MIPRES ofrecen estos servicios de tercerización. ¿Cuál es la posición que tienen en el Ministerio de la Producción sobre esto ya aprobado? Bueno, nuestra función es promotora y va a seguir siendo promotora. Yo definitivamente voy a proponer algunos ajustes, ¿no? Creo que vamos a tono con lo que Economía también está proponiendo, ¿no? Es decir, ministro, tal como está redactada la norma, sí puede tener impacto en principio en los trabajadores y segundo en las MIPES. Sí, definitivamente podría tener impacto y hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Perfecto. Otro punto también polémico, que es importante conocer la posición de Produce, el incremento del salario mínimo vital, volviendo al punto de que gran parte del empleo se genera en las MIPES. Y las MIPES, usted lo sabe mejor que yo, el promedio salarial justamente está muy cerca al mínimo. ¿En Produce están de acuerdo con un incremento? Mire, ese es otro tema que hay que verlo de manera muy técnica y para ello nosotros desde ya en el Ministerio tenemos mesas técnicas estudiando estos asuntos y poder conversar con el Ministerio de Trabajo e interactuar para buscar la mejor fórmula. Claro, pero ¿se meritaría desde su punto de vista? Bueno, lo ideal es poder incrementar el salario mínimo, pero hay que ver pues qué es lo ideal, ¿no? No pretendemos tampoco afectar al desarrollo de la MIPES. Entendemos, ¿esto todavía está en discusión a la interna del gabinete o debería volver al Consejo Nacional del Trabajo? Entiendo que todavía está en el Consejo Nacional de Trabajo. Hay una propuesta y tenemos que estudiarla, ¿no? Perfecto. En cuanto, ministro, ya al sector pesquero, ¿no? Entendemos que ha sido muy afectado, sobre todo la parte de la costa limeña, norte, Ventanilla. Usted ha estado en la zona, además, por el desastre ecológico de Repsol. ¿Cuál es la situación actualmente de los pescadores artesanales de esas zonas? ¿Ya pueden pescar? Que es una de las cosas que más nos preguntábamos. ¿Ya pueden pescar esos pescadores en este momento en esas playas? Mire, la zona ha sido tremendamente afectada. Nosotros siempre hemos hablado de la responsabilidad absoluta que tiene Repsol en esa contaminación. A través de nuestros organismos adscritos como IMARPE y SANIPES, nosotros venimos haciendo estudios constantes y todavía no se puede pescar en la zona costera, la zona pegada a la costa. Se les ha propuesto a estos pescadores poder realizar sus actividades de pesca en otras zonas. A través de Fondepes, que es otro órgano adscrito al Ministerio, hemos procurado también brindarles algún apoyo crediticio, ¿no? Para que puedan adquirir otros artes de pesca que les permita desarrollar su función. Sin embargo, ya ustedes conocen que hemos tenido un acuerdo con Repsol, sí, para que los pescadores afectados y las otras personas que también han sido afectadas de otros sectores puedan recibir un adelanto de indemnización de 3.000 soles. Así es. Esto mientras se define el monto indemnizatorio, que debería definirse en un mes posterior al primer adelanto de 3.000. Entendemos, claro, pero la zona en particular, sí me interesa que quede muy claro eso. Es decir, al día de hoy, en esas playas, ministro, aún no se pueden hacer trabajos de pesca. Sería muy peligroso. No, definitivamente no. La zona está muy afectada y hay que hacer planes de remediación todavía. Ahí no se puede realizar actividades. ¿Y hay cálculos o estimados de cuánto podría alargarse o cuánto tiempo podría quedar así tan dañada o cuándo podrían volver a pescar en esa zona? Sí, hay que indicar que es la zona pegada a la costa, ¿no? La zona de altura o pesca de altura no es la afectada. Pero la zona de costa sí todavía tenemos, digamos, para buen rato el poder remediar esta zona.
Hay algunas propuestas de bioremediación, que es posiblemente resembrar macroalgas y hacer una serie de actividades, pero técnicamente esto todavía tiene para un tiempo que no es corto. Ahora, si bien ya se ha dado un anticipo de 3.000 soles, como usted bien dice, de parte de la empresa Repsol, también se anunció, la ministra Dina Boluarte anunció la entrega de un bono, incluso que lo iba a dar el programa Juntos a las familias afectadas en toda esta zona. ¿En qué quedó eso? Bueno, justamente el otorgar bonos pues a través del gobierno fue una primera medida hasta que Repsol resuelva, pero ya después en conjunto con la PCM decidimos convocar a Repsol y es ahí donde se toma este acuerdo, ¿no? De los 3.000 soles de adelanto y hasta definición del monto indemnizatorio en un mes, ver la cantidad que les toca a cada afectado. Es decir, estamos hablando de más de 5.000 personas. Es decir, ya no se usarían recursos públicos para apoyar a las familias. La plata saldría de Repsol como tal porque es la culpable. Sí, definitivamente Repsol es el responsable y tal cual tiene que asumir esa responsabilidad. Perfecto. Y ministro, otro tema clave sobre sectores específicos, y este es un tema que se viene impulsando desde gobiernos pasados, ¿no? También empezar a empujar al sector forestal, al sector acuícola, sectores donde se ve potencial de crecimiento. ¿Qué se está haciendo desde su sector? Si se ha tomado justamente esas experiencias o estudios del pasado para tratar de darle algunos incentivos a estos sectores. Sí. Hay mucho potencial acuícola en todo el país y sobre ello estamos trabajando en el Ministerio, primero transfiriendo tecnología, conocimiento, ¿no? Y esto a través de nuestros centros de investigación, las CITES, que son centros de transferencia tecnológica e innovación productiva, ¿no? Hay mucho potencial, pero sin embargo hay que entender que se necesita inversión para poner plantas que puedan producir el alimento balanceado que se necesita para darle sostenibilidad al sector acuícola. En eso estamos trabajando. Nosotros nos desplazamos por todo el país viendo estos emprendimientos y procurando capacitar a las personas que tengan decidido invertir en acuicultura. Claro, sin embargo entiendo que cuando estaba el ministro Pedro Franque se habían dado incluso ciertas medidas de beneficios tributarios para el sector acuícola y forestal, si no me estoy equivocando. Hasta el día de hoy, ¿eso cómo marcha? ¿Tiene ya ciertas repercusiones? ¿Se busca impulsarlo aún más desde su sector? Sí, por supuesto que tenemos que seguirlo incentivando. Este incentivo tributario hubiéramos querido que sea mucho más, más grande, digamos, pero las condiciones se dieron pues para un incentivo que todavía no lo estamos viendo como incentivador. Pero yo más insisto en buscar inversión para darle las facilidades al sector acuícola de contar con alimento balanceado en las zonas que corresponden. Porque ese es el gran problema de la sostenibilidad acuícola, el no contar con alimento balanceado en la zona. Estos señores, digamos, de la selva, de la sierra, tienen que adquirir el alimento balanceado en Lima a precios mucho más altos. ¿Y ahí cuál sería la función del gobierno? ¿Subsidiar el alimento balanceado? No, es buscar inversión para que se desarrollen plantas de producción. El insumo principal de un alimento balanceado, la materia prima, es la harina de pescado, que la tenemos acá en el Perú. Entonces hay que buscar una fórmula para incentivar que estas plantas se puedan colocar en las zonas de manera estratégica, ¿no? Y insisto, con la transferencia tecnológica que estamos dando para conseguir los alevines o las ovas del recurso pesquero para desarrollar la acuicultura.
Ahora, otro punto clave que está muy vinculado a su sector, pero tampoco vemos que haya despegado mucho hace años, me refiero, ministro, es el de los famosos parques industriales, ¿no? Hay un sueño de tener un parque industrial en Ancón con enormes inversiones, pero más allá de los anuncios, no termina de despegar hace muchos años. ¿Qué se plantea en ese aspecto? Mire, efectivamente, el Parque Industrial de Ancón es un anhelo bastante grande. Estamos hablando de alrededor de, si no me equivoco, 450 y tantos millones de inversión, y que podría traer una serie de empleo, tanto directo como indirecto. Estamos trabajando esto con Proinversión. Tengo entendido que ya tentativamente hay algunos postores para el desarrollo de este parque, de este gran parque industrial, y estamos trabajando en esa búsqueda de la mano con Proinversión. Pero ¿qué es lo que falta, ¿no? ¿Por qué es tan complicado hacerlo realidad? Si en el papel parece ser un proyecto sumamente atractivo, pero como insisto, ya esto yo lo escucho hace muchos años y siendo el 2022 no termina de materializarse. Sí, lo que nos afectó fue primero la pandemia, ¿no? Y segundo, estratégicamente esto va de la mano con el desarrollo del futuro puerto de Chancay. Hoy en día ya tenemos mejores condiciones en ello, y por eso es que le comentaba que ya tenemos tentativamente 4 grandes postores. Debo tener una reunión con Proinversión estos días siguientes para ver cómo está avanzando esta situación. Y finalmente, ministro, ¿algún proyecto en específico que esté trabajando su cartera para, no sé, seguir impulsando, digamos, al sector industrial que ha venido recuperándose, pero todavía, como usted bien sabe, estamos pues en una situación complicada y con vientos de fuera también no muy favorables? Sí, mire, se prevé alcanzar una inversión privada de más o menos 490 y tantos millones de dólares para poder generar 73.000 empleos directos e indirectos, ¿no? Estamos dando prioridad, lógicamente, a algunas zonas del país como Moquegua, Tacna, Ica, Ucayali, Amazonas, Piura, Puno y Arequipa. Y lo que comentábamos un poco antes era lo del Parque Industrial de Ancón, que debe generar una inversión privada, y corrijo el monto que di antes, es una inversión de más o menos 762 millones de dólares. Este es un proyecto, es un anhelo, porque podría generarse 120.000 empleos directos e indirectos, y también exportaciones por alrededor de 280 millones de dólares, ¿no? Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por esta entrevista. El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, sobre varios temas que involucran a su sector, desde la actividad pesquera hasta la actividad industrial. Vamos a hacer una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.